Lehendakaria, herri agintariok eta lagunok eskerrik asko etortzagatik eta egun on. And thank you very much to all of you who have come from abroad and be very welcome to the Basque Country and to know in us and our Basque industry strategy. A conocernos a nosotros Laugarren urtez elkartu gara 4.0 industriaren inguruko topaketa egun handi honetan. Gero eta handiago, gero eta jarraitzaile eta parte hartzaile gehiago ditugu. Gero eta ezagutza handiago dugu estrategia honetan. Baina 2014 urtean aditzera eman genizuen estrategia hau ez da gurea, guztiona da. Martxan jarri genuen, baina ez da nahikoa estrategia izatea, baizik eta garatzea, eta horretan ari gera. Horretan ari gera eta gaurko jardunaldian ere ez bakarrikan nondik norakoa dan gure estrategia eta zertan ari geran, baizik eta zuek zertan ari zeraten, nola ezartzen ari zeraten eta ze adibide dituzuen, ze ekimen dituzuen ezagutu nahi ditugu. Ekitaldiaren hasieran urtero izaten dugu aukera ikusteko estrategia hau nola garatzen dugun, lehendakaria berak aipatzen zuen bezala pilotaje taldea zertan ari dan, nola ari dan lanean, eta gaur ere esan behar dizuet zertan aritu geran, eta aipatu behar dizuet emankorra izan dela urte hau. Bereziki emankorra izan da 2017 urte hau. Como todos los años, asumo ese compromiso de comentar, permítanme la expresión, minuto y resultado de cómo se encuentra la estrategia y su implantación, sobre todo, en qué ha trabajado el grupo de pilotaje este año. Y decía en euskera que nos ha traído novedades, hemos trabajado mucho, han trabajado mucho todas las empresas del país y desde luego creo que se empiezan a ver los resultados. Y con el deseo de ser lo más directa posible y de continuar con los retos que nos mencionaba el lehendakari hace un momento, con los 3 retos, voy a tratar de resumir las actuaciones más importantes en esos 3 retos. El primero, decía el lehendakari, es el de evitar que ninguna empresa nos quede atrás. Es decir, es lo más relevante de nuestra estrategia, evitar que todas las empresas vascas vayan a la misma velocidad. No queremos una industria 4.0 de 2 velocidades, no queremos empresas que sean muy adelantadas y empresas que se nos hayan quedado atrás con el riesgo de que vayan a cerrar como consecuencia de esa falta de tecnología, esa falta de actualización. Y entre las acciones lideradas por el Gobierno, pero sobre todo por el grupo de pilotaje, en el que participan, como decíamos, centros tecnológicos, centros universitarios, centros de FP, agentes tecnológicos, clústeres, empresas, sobre todo, tenemos en primer lugar la puesta en marcha del Basque Digital Innovation Hub, una plataforma en red que, unida digitalmente, va a trabajar sobre diferentes infraestructuras de I+D para proporcionar a todas las empresas industriales la posibilidad de tener esas capacidades tecnológicas en su mano, sobre todo a esas pymes que quizá por la pequeña dimensión que tienen no tienen la oportunidad de hacerse con esa tecnología de una forma rápida. Van a tener esa tecnología en su mano para hacer frente a los desafíos de la actualización industrial. Sabemos que no todas pueden tener todo tipo de tecnologías y por eso es el objetivo que nos hemos planteado de tener un hub digital, una plataforma al servicio de todas nuestras pymes. No voy a detallar más esta iniciativa porque el director ejecutivo del grupo de pilotaje, Manu Salaverría, nos lo va a contar esta tarde. Por tanto, ahí les dejo simplemente la pincelada. En segundo lugar, el Centro Vasco de Ciberseguridad. La intensidad es cada vez mayor en digitalización en nuestra actividad industrial y eso es bueno porque va a mejorar la competitividad, va a mejorar nuestro posicionamiento internacional, pero como toda buena iniciativa siempre tiene también su parte de riesgo. Y para hacer frente a ese riesgo, Euskadi se dota de un centro de ciberseguridad que está en activo desde el mes de septiembre y que va a ser una nueva infraestructura al servicio del conglomerado de toda la industria vasca, en permanente contacto con todos ustedes para conocer su situación, para atender sus problemas y, desde luego, para mejorar día a día. En ciberseguridad la seguridad no existe, permítanme la redundancia, la seguridad completa no existe, pero tenemos que trabajar porque cada día sea un poquito mejor. Este
Esta iniciativa también será presentada esta misma tarde por su director, por Javier Diéguez, y se trata en los dos casos de dos iniciativas de envergadura puestas en marcha por el grupo de pilotaje en esta primera iniciativa. Pero además sí quería señalar algo relativo a la inversión en investigación en tecnología, que este presupuesto de 2018 recoge un incremento de alrededor del 6% para todo lo que es la I+D, la tecnología y la digitalización de la empresa vasca. Van a ser prácticamente 192 millones de euros dedicados a todos estos aspectos. Horrela, inor atzean utzi gabe jarraitu nahi dugu aurrera, eta horretarako bideratu ditugu bi iniziatiba garrantzitsu horiek, Basque Digital Innovation Hub eta Zibersegurtasun Zentroa, eta noski beti garrantzitsua izaten da iniziatiba daudenean baita ere zati ekonomikoa gehitzea, eta hor ere esfortzu handia egin dugu Jaurlaritza bezala. Baina beti esaten dizuet, gurea zati bat da, zuena da garrantzitsua, gurea laguntzailea da, zuenak behar dute benetan teknologia horiek ezartzeko behar ditugun actividad económicoak. El segundo de los retos es la formación, la capacitación en materia de todas estas tecnologías en el 4.0, pero no solo las tecnologías. Requerimos también formación, trabajo en equipo, transparencia, es decir, formas de actuar también diferentes. Beraz, bigarren erronka hau formakuntzari jarri diogu bideratuta, langileen gaitasuna lortu nahi dugu teknologia berrietan, baina aipatzen duen gazteleraz ez bakarrikan teknologian, baizik eta lankidetzan, transparentzian, gardentasunez lan egiten, modu berrietan lan egiten, eta guzti hori noski hezkuntza sailarekin lantzen ari gera. Eta bertan pilotaje taldean beraiek ere zati garrantzitsu bat dute, ardatz garrantzitsu bat dute. Hasiera-hasieratik gaztetxoengatikan hasi eta unibertsitateraino iritsiz. Beti ere euskal beharrei, euskal enpresen beharrei erantzun ahal izateko. Tenemos que generar talento, disponer de profesionales cualificados, pero también cualificar, adaptar, flexibilizar los que ya se encuentran trabajando en todas las empresas de Euskadi, ser atractivos también para poder traer ese talento que se encuentra en el extranjero y que nos va a hacer falta. Nuestra demografía nos va a obligar a tener ese talento bien preparado y nuestra empresa bien preparada va a ser capaz de atraerlo también. Entre las acciones a destacar, además de las que realiza el Departamento de Educación y en las que seguramente el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, también aquí presente, después les detallará, y al que desde aquí me gustaría felicitar además por el reconocimiento que ha obtenido en la Unión Europea la formación profesional vasca. Creo que es para que nos felicitemos todos, pero bueno, como él es el máximo responsable, zorionak, Jorge. Decía también el Lehendakari, desde SPRI ofrecemos más de 300 cursos formativos en los que todos los años en digitalización y en nuevas tecnologías se forman más de 10.000 alumnos y alumnas de toda Euskadi. Además, en la mesa de diálogo social, en la mesa tripartita, hemos alcanzado un acuerdo por el cual patronal, sindicatos, gobierno, vamos a analizar el impacto de la industria 4.0 en el empleo y activar la formación ad hoc y otras herramientas que sean necesarias para hacer frente también desde la parte social a este tema. Nos hemos comprometido a elaborar un análisis de los empleos y perfiles del futuro, los que vamos a tener que ir preparando de una forma además acelerada, y hemos puesto como objetivo para el año 2018 el objetivo de impulsar los doctorados industriales, es decir, hacer frente a las necesidades industriales con formación de doctores que son los que van a hacer también ese tránsito y esa transferencia de tecnología hacia las empresas. Y a ello hemos dedicado casi 6 millones de euros para los próximos años. El tercer reto, el de desarrollar nuevas tecnologías y además posicionar a Euskadi internacionalmente en el ámbito de la industria 4.0. Y solo destacar que es necesario que destaquemos, utilicemos esa doble sensación o esa doble capacidad de la palabra. Solo vamos a destacar si ponemos en funcionamiento algo nuevo, algo diferente, un producto, un proceso, un servicio que alguien esté dispuesto a pagar bien, a que sigamos siendo una industria productiva, a que Euskadi siga teniendo una economía basada en una industria productiva. Si somos competitivos y si no perdemos este tren y si somos capaces de posicionarnos. En ese sentido, hemos puesto en funcionamiento la segunda convocatoria del BAIN 4.0, la aceleradora de startups en el ámbito del 4.0,
en la que participaron el año pasado una docena escasa de empresas grandes industriales. Este año prácticamente hemos doblado la participación y hemos recibido 385 proyectos que quieren participar como startup en la convocatoria, es decir, un 50% más que el pasado año. De ellos, 292 además son candidaturas internacionales. A lo largo del día de hoy tendremos ocasión de poder conocer las 50 startups que ya han sido seleccionadas y de que las empresas industriales de Euskadi les conozcan, sepan si necesitan ese servicio y puedan acceder directamente a sus capacidades. En segundo lugar, el reto del posicionamiento, decíamos, y para ello desplegamos diversas actuaciones, entre las que cabría señalar el pasado año la asistencia por primera vez a la Feria Hannover Messe, con stand propio en el que el Basque Industry 4.0 tenía una relevancia especial. Este año, por cierto, volveremos en la edición del 2018 y además hemos tenido ocasión de presentar la estrategia tanto en Bruselas, en Londres, en Canadá, en Colombia y en el Centro de Digitalización de Baviera, que es uno de los más relevantes de todo el Estado alemán. Beraz, aipatutako ekimen hauek estrategiaren inguruan ari gerala eta ondo ari gerala esan nahi dute, baina ezin dugu atzera gelditu, pentsatuz ze ondo joan zaigun 2017an, jarraitu egin behar dugu, intensidadez, sakontasunez eta elkarrekin lan eginez. Ekimen guztiak izango dira uztargarriak, zuen beharrak eta benetan kanpotikan datozen beharrak eta horrei erantzuteko gaur izango dugu parada. Hausnarketak izango dira, zuek egin duzuena jakiteko eta animatzen zaituztet ekimen hauekin jarraitzen, ze benetan Euskadik asko jokatzen du arlo honetan. Hau ez da zerbait urtero esaten dut eta horrekin bukatu nahi dut. Ez da zerbait hautatzekoa dana, baizik eta egin behar dugun zerbait. Guztion artean egin behar dugu, baina ez dago atzera bueltatzeko paradarik, ez dago atzera begiratzeko momenturik eta aurrera egiteko honetan animatzen zaituztet jarraitzea. Eskerrik asko zuen inplikazioatik eta espero dut gaurko jardunaldia egokia izango dela zuentzako eta beteko dituela ekarri dituzuen helburu guztiak. Mila esker.